Buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor poder participar en este primer congreso, que creo que es muy importante para el Instituto de la Víctima y especialmente para su directora. Muchísimas gracias por invitarme a poder participar en este espacio. Quisiera resaltar, porque hay cosas que mi experiencia y mi vivencia como jueza de los tribunales de femicidio me trae al pensamiento sentada el día de hoy. Muchas palabras como reparación, muchas palabras como libre acceso de las víctimas, y una de ellas, que las víctimas no tengan esa repetición. Y decía esto porque dentro de las estadísticas se siguen sumando mujeres muertas de forma violenta. Es cierto que hemos avanzado. Este instituto no existía cuando se abrió la brecha para los tribunales de femicidio. Es un avance, es una felicitación, porque parte de esto, entiendo que aquí hay víctimas, provoca esa reparación digna para ellos. De verdad, muchas felicidades, tanto a la magíster Alejandra Carrillo como para su equipo, que sé que lo entregaron porque son muy entusiastas y quieren precisamente provocar esa erradicación de la violencia en contra de las mujeres, también de las niñas. Antes de iniciar mi ponencia, quiero compartir un audio y un video que siempre lo llevo en algunos espacios que han estado, y van a decir ¿por qué lo llevo? Precisamente para que podamos erradicar la violencia en contra de las mujeres, para que de verdad esa palabra, que las mujeres estén libres de violencia, exista en nuestra nación y en las naciones del mundo. Aquí fue donde mi marido me negoció, aquí fue donde mi marido me destruyó todo, la vida y el corazón. En este río, lejos de miradas ajenas, Esteban, su marido, la llevó una tarde de julio de 2009, molesto porque Mindy, al saber que tenía otra mujer, le había dejado y se había llevado a su hijo. Cuando yo lo volteé a ver, vi que él iba con el cuchillo encima. Y ya después, cuando solo sentí nada más el primer filazo que me dio en la frente. De ahí ya no sentí nada. Como tipo 5:30, 6 de la tarde, volví a sentir, yo ya no tenía mi rostro y estaba desnuda. Mindy no engrosó entonces la lista de mujeres que aparecen mutiladas y muertas en un país, Guatemala, donde la violencia se cobra en proporción más vidas que en México. 2010 finalizó con 838 mujeres asesinadas. Poco después su marido fue detenido. Tras ser liberado, ingresó de nuevo en prisión y el próximo verano deberá ser juzgado por tentativa de femicidio. Mindy sobrevivió, pero no pudo salir de la pesadilla. La verdad, yo sí no me quiero quedar. Quiero que sea tener mis labios y mi nariz, y no me importa si me quedan cicatrices en la cara, que no me importa, lo único que me importa es mi cara, eso es lo único. 6 operaciones fueron insuficientes para darle un nuevo rostro que le permitiese superar la agresión y el desprecio social. Tener mi rostro recuperado, trabajar y sacar a mi hijo adelante. Ese es mi mayor deseo, mi hijo. Esta fue la última vez que Mindy expresó su sueño, pero nunca lo vio cumplido. Pocos días después de que contase al programa en portada su sufrimiento, su cuerpo, torturado y estrangulado, ingresaba en la morgue de la ciudad de Guatemala.
sin identificación, fue enterrada en una fosa común. Un mes más tarde, hace unos días, su madre adoptiva la reconoció entre las fotos de XX de la morgue. Era Mindy Rodas, la niña abandonada que había adoptado hacía 21 años. Quizás nunca sepamos quién fue su último asesino. Quizás la indiferencia y la impunidad que aplastan a la sociedad guatemalteca dejen su muerte sin castigo. Son momentos difíciles para las víctimas, porque solo quienes estamos o quienes pudiéramos estar en sus pies podemos sentir lo que sintió ese niño pidiendo auxilio y lo que sintió Mindy y otras víctimas que entiendo han sido objeto de un daño y en donde hay una reparación. Por eso, como indicaba, felicito esos espacios para poder visibilizar la violencia en contra de las mujeres, para poder decir que estamos logrando esa erradicación de esa violencia. Hoy participo en esta conferencia hablando sobre los criterios de la Corte de Constitucionalidad. Quiero decirles que en esos avances que yo quisiera que se hubieran logrado, han habido algunos. Y quisiera retomar la historia. En ese orden se observa que desde la Constitución de la República Federal de 1823 hubo un reconocimiento de derechos humanos precisamente cuando se toma vigencia también es instituciones que son novedosas para nuestro país. Y la Constitución de 1985 tiene tres pilares fundamentales precisamente para el resguardo y sostenimiento de esta democracia, que es precisamente la Corte de Constitucionalidad. Esto evoluciona no solo en pensamientos filosóficos constitucionales, sino también en los principios y valores de convivencia social. En este recorrido histórico constitucional hay uno de los principios que es el principio de la dignidad humana, que está presente como eje central de esos derechos humanos. Esos derechos humanos que son precisamente un principio fundamental para las personas y que se desarrolla en la vida social y se plantea como un derecho a la felicidad. Hoy está convertido como el bien común o el bien vivir, como se conoce en otros países de la región. Este constitucionalismo tutela con firmeza los valores de la vida, la igualdad, la propiedad y la seguridad, sostenidos estos del siglo XXI, que con la influencia de los derechos humanos universales se ve reflejado en el preámbulo de nuestra Constitución de 1985. Este enfoque, quiero decirles que se dio un enfoque antropocéntrico que por un lenguaje neutral resalta la primacía de la persona humana. En este caso se entiende como hombre y mujer y como sujeto y fin del orden social. Hay un reconocimiento a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad.
y al Estado como responsable de la promoción de ese bien común y de la consolidación precisamente del principio de legalidad, seguridad, justicia, libertad y paz. Inspirado en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar una plena vigencia de esos derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernantes y gobernados procedan con absoluto respeto al derecho. En ese proceso constitucional de 1985, los derechos humanos fueron desarrollados de una manera extensiva, como lo expresaba el recordado maestro y exmagistrado de la Corte, Jorge Mario García Laguardia, al decir que la Constitución más humanista que hemos tenido, con un catálogo de derechos que permite garantizar esa vida digna de las y de los habitantes, es esta. La Corte ha venido atendiendo los derechos humanos de las mujeres en su jurisprudencia en diversas materias y ha mantenido este interés en el desarrollo de los temas a exponer en congresos internacionales desarrollados por la Corte de Constitucionalidad. Precisamente en aras de esos derechos y de la interpretación de los derechos de las mujeres en la jurisprudencia, a la luz del control de constitucionalidad y convencionalidad, se consideran y se identificaron algunas sentencias que son garantistas de los derechos humanos de las mujeres, que atienden lo relativo al derecho a la igualdad y la no discriminación, los derechos sexuales y reproductivos, la educación, el trabajo y la participación política. Respecto al derecho a la libertad e igualdad, que ha sido uno de los derechos más innovadores en resguardo de los derechos humanos y en especial para la historia de las mujeres. Principio fundado en la dignidad que ha permitido una serie de avances en la historia constitucional guatemalteca para las mujeres, concentrándome en la evolución interpretativa de este derecho humano en la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad al tutelar los derechos humanos de las mujeres, invocando la igualdad, en donde en reiterada jurisprudencia se indica el principio de igualdad plasmado en el artículo 4 de la Constitución de la República impone que situaciones iguales sean tratadas normativamente de la misma forma, pero para que el mismo rebase un significado puramente formal y sea realmente efectivo, se impone que situaciones distintas sean tratadas desigualmente conforme sus diferencias. Esta Corte ha expresado en anteriores casos que este tipo de principio de igualdad hace una referencia a la universalidad de la ley, pero no prohíbe ni se opone a dicho principio. El hecho de que el legislador contemple la necesidad o conveniencia de clasificar y diferenciar situaciones distintas y darle tratamiento diverso, siempre que tal diferencia tenga una justificación razonable de acuerdo al sistema de valores que la Constitución acoge. La Corte, precisamente en otra sentencia referente a la igualdad dictada dentro de un expediente de inconstitucionalidad de ley, en caso concreto, respecto precisamente a una definición de misoginia, expresó: el derecho a la igualdad se garantiza cuando situaciones iguales son tratadas normativamente de la misma forma, por lo que en el caso del conocimiento, la norma atacada de inconstitucional establece que la misoginia es el odio, desprecio o subestimación a las mujeres, solo por el hecho de serlo, o sea, todas las mujeres sin excepción pueden ser objeto de misoginia. De ahí que se garantice el derecho de igualdad, dado que la norma pone un trato de igualdad a las mujeres. Esto fue expresado entre los expedientes 2380 del año 2012 y
y 3.239 del año 2017. Aquí me quisiera parar un momento y decirles y contarles precisamente que me tocó pues fundar uno de los tribunales de femicidio en esta capital. Y con esa experiencia puedo decirles que en esos tribunales se logró hacer esa teoría de género para poder incorporar en las sentencias y darle una respuesta a las víctimas, precisamente por toda la parte de experiencia y de vivencia de las mujeres en ese ámbito privado, que los jueces y juezas pues no estábamos, pues no decirles que con experiencia, pero acostumbrados a vivir esas formas. ¿Por qué? Por la propia cultura que tenemos enraizada, precisamente esa cultura patriarcal. Nos tocó ver y poder definir misoginia, poder definir ese grado de discriminación en contra de las mujeres, poder definir cómo se logra precisamente darle esa capacidad a las mujeres de credibilidad dentro de los procesos. También se pudo leer cómo los victimarios utilizaban precisamente las manos, objetos, para lacerar los cuerpos de las mujeres. Si nos damos cuenta, en el caso de Mindy Rodas, vemos que a ella la dejaron sin su cara. Y ese es un mensaje misógino, precisamente para las mujeres, de que no pueden hablar. El mensaje de dejarla también sin sus ropas es un mensaje de menosprecio, precisamente porque se cree que todos son dueños de los cuerpos de las víctimas. Decirles que esos avances que han tenido y que ha tenido la Corte de Constitucionalidad precisamente es que es atendido por el cumplimiento de las obligaciones de las convenciones de derechos humanos. La Convención CEDAW, la Convención Belén do Pará, que nos hace esa obligatoriedad como Estado para poder erradicar y darles ese derecho de igualdad a las mujeres. En cuanto al derecho también de nacionalidad de las mujeres y el principio de igualdad, la Corte, al analizar la inconstitucionalidad general parcial por omisión promovida contra varios artículos de la Ley de Nacionalidad, decreto 1613 del Congreso de la República, en los artículos 4, 10 y 43, conforme al principio de igualdad y en observancia del bloque de constitucionalidad, en su análisis y razonamiento resaltó varios aspectos en cuanto a lo expresado precisamente en el marco del diario de sesiones del Congreso, en donde se indica y que en observancia precisamente a la recomendación 21 de la CEDAW se tenía que resolver precisamente dándole esa igualdad a las mujeres. Y en ese sentido la Corte subraya que al ser el Estado parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, otorgaba a las mujeres la igualdad de los derechos que a los hombres para adquirir, cambiar y conservar su nacionalidad, garantizando que ni el matrimonio con un extranjero, ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambiaría automáticamente la nacionalidad de la esposa.
ni se pueda convertir en apátrida o la obligue a adoptar la nacionalidad del cónyuge, por lo que se reconoce a la mujer los mismos derechos que el hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos inclusive. La Corte en esta resolución destaca que toda norma que otorgue mejores condiciones de adquisición de la nacionalidad guatemalteca a las mujeres extranjeras por razón de matrimonio tiene sustento en esas medidas compensatorias que pueda tener origen en situaciones de desigualdad real y trato discriminatorio en el ámbito del matrimonio y de la nacionalidad, las cuales se ajustan precisamente al bloque de constitucionalidad y a la propia Constitución de la República de Guatemala. De tal manera que la Corte concluye que en varios aspectos, entre ellos, que no existe violación a la igualdad entre hombres y mujeres respecto de criterio al cambio de nacionalidad y no se falta al deber de protección de la familia, pues la regulación integralmente aplicada en la actualidad lo permite, expresando que en tanto hombres y mujeres guatemaltecas de origen domiciliadas en Guatemala, naturalizadas en el extranjero, pueden solicitar el reconocimiento y la inscripción registral de su nacionalidad extranjera, independientemente de la razón por la cual fue adquirida esa otra nacionalidad. La mujer extranjera casada con guatemalteco que resida en el extranjero puede presentar solicitud y diligencias de naturalización por medio de un mandatario o representante diplomático consular de carrera, ya que actualmente solo las personas extranjeras casadas unidas con persona guatemalteca que deseen adquirir domicilio en el país y luego de un año o más de haber contraído matrimonio o declarado la unión de hecho con persona guatemalteca, puede optar por la naturalización. En este aspecto, la Corte advierte que sí existe una omisión legislativa en cuanto al mandato constitucional establecido en el artículo 3 del título 8 de disposiciones transitorias y finales de la Constitución, donde tiene el mandato de emitir una ley relativa precisamente a la nacionalidad a la brevedad posible. Eso se resuelve en esa sentencia. Otra sentencia donde la Corte ha interpretado en el marco de los derechos humanos en relación a la no discriminación, que de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, impone el compromiso de respetar los derechos económicos, sociales, culturales de niñas y niños, asegurando su respeto sin distinción alguna, destacados en el artículo 34 de ese instrumento, que establece que los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, Convención Belén do Pará, establece la obligación para los Estados partes de adoptar medidas razonables y diligentes, así como políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia física, sexual y psicológica contra mujeres, niñas y niñas independientes si se ocurre en el hogar, la comunidad o la esfera pública, por lo que la Corte en este caso ha expresado la obligación de los tribunales de justicia de realizar lo apropiado precisamente con ese control de convencionalidad y en todos estos casos sometidos a su conocimiento, velando precisamente por el adecuado control, verificando que estas decisiones se apliquen apropiadamente la perspectiva de género, herramienta interpretativa indispensable que ayuda a comprender y determinar la existencia de discriminación, desigualdad o desventaja ilegítima que limita el ejercicio de los derechos de las mujeres adoptados, a su vez con un enfoque interseccional en los casos que concurra alguna otra condición particular que haga vulnerable a las personas afectadas. En este caso, los tribunales
de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer aplican precisamente ese enfoque de género utilizando una metodología que es y fue muy importante en el inicio de la creación de los tribunales especializados. Decirles que en Latinoamérica, Guatemala ha sido la pionera en la creación de estos tribunales. Es de felicitar al organismo judicial, que quiero decir que de paso también fue mi casa y que lo quiero con todo el cariño del mundo, porque ahí aprendí y aprendí precisamente a tener esta experiencia que tal vez no es fácil, pero que cambia la vida de cada ser humano. Es ahí donde se aplica precisamente que los jueces de femicidio han sido pioneros en aplicar esta metodología que trae una nueva teoría de género, una teoría con una respuesta del por qué las mujeres viven ese ciclo de violencia, por qué las mujeres se niegan muchas veces a no acudir o inclusive culpan a los propios fiscales de que los obligaron o las obligaron, porque a veces hay víctimas colaterales que son niños, que los obligaron a decir cosas contrarias en contra del victimario. Yo recuerdo 3 casos que son puntuales, que fueron muy impactantes en mi vida. Un caso de una niña que fue abusada sexualmente. Ella era hija de una persona que no se encontraba en el país, era una mujer migrante, y la había dejado al lado de su tía y de su prima. Ese día la llevaron a la niña a un parque de diversiones. Ella regresó, pero la niña no dormía en la misma habitación donde dormía la familia, sino dormía afuera con la tía, en una parte de afuera, y mandaron a la niña a la habitación sin percatarse que unos días antes estaban arreglando la vivienda unos albañiles, y uno de ellos ingresó a la habitación donde estaba la niña, le pegó con una piedra en la cara, la abusó sexualmente, y la prima tuvo que ir a traer algo de maquillaje o algo para quitarse el esmalte de las uñas, y vio la escena candente. Persiguen a la persona, al victimario, sale corriendo todavía con los pantalones bajos, utilizó un preservativo para pues no dejar rastro, y lo encontraron. Lo más duro fue cuando la psicóloga nos dice a las juezas: la niña necesita reparación digna y necesita todos los días, pero todos los días, apoyo psicológico. Si no, la niña va a hacer una revictimización con otras personas y con otras mujeres. Es imposible, hasta que ella muera, que está bajo ese impacto. Y se nos dijo que además de ello ella iba a la escuela y le decían la niña foca, porque a consecuencia de los golpes le quedó su ojo como rasgado. Se dijo que se necesitaba que llegara a la mayoría de edad, o por lo menos a los 17 años, para hacer una cirugía plástica. Ese día de verdad para nosotros fue impactante, y como juezas tomamos una decisión de hacer y ordenar al Estado que hiciera precisamente esa reparación digna a favor de esta niña y que le hiciera esa cirugía plástica. Probablemente la cirugía que necesitaba era una cirugía de corazón. También ordenamos esa reparación, pero
de verdad son momentos difíciles, son momentos que creo que el pueblo y nuestro entorno debemos de cambiarlo para erradicar precisamente esa violencia. Hay muchos grupos vulnerables, aunque otros, quiero decirles, que piensan de forma distinta que muchos de los que estamos aquí. Nos acusaron muchas veces de paquitas, de que cómo es posible que los jueces y juezas en algún momento se pidieran medidas a favor de nosotros, precisamente las mujeres. Es eso lo que hay que erradicar, es que no exista violencia, es que no tengan necesidad de pedirse medidas, sino que precisamente se cambie el mundo y se cambie esta sociedad. En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, hay una evolución precisamente, y en ese marco de protección constitucional existe o ha existido planteamientos, y dentro del amparo 3617 de 2017 se tomó en consideración que el derecho a la salud con pertinencia cultural se ha vulnerado por parte de autoridades administrativas al inobservar su eficaz cumplimiento en el marco de los principios establecidos en la Ley de Maternidad Saludable. Se hace un análisis y se aborda el derecho a la salud, se resalta el deber que se tiene de tomar en cuenta las necesidades propias de las mujeres en observancia a la normativa internacional que le incluye precisamente estas observancias el Comité de Derechos Sociales y Culturales, así como la Ley de Maternidad Saludable. En esa sentencia se produce un peritaje antropológico y de género sobre el rol que se tiene precisamente de las comadronas en la sociedad y su relación con los servicios también estatales de salud, advirtiendo que aún existe una política de materia de salud materno y neonatal con algún enfoque cultural, que no se tienen resultados muchas veces reales y efectivos. Entonces la Corte determina como efectos positivos en esa sentencia que se verifique el cumplimiento real de las instrucciones y políticas existentes relativas a la salud maternal y neonatal con perspectiva cultural, y que se debe informar precisamente a la Corte, en consenso con las comadronas que son indígenas, que forman parte del sistema de salud ancestral de los 4 pueblos, que son los mayas, los garífunas, los xinca y el ladino, y que se debe adoptar todas las medidas jurídicas, técnicas y operativas que permitan la inclusión real y el respeto de las costumbres y los idiomas. También la Corte ha tenido muchas sentencias en relación al cáncer cervicuterino, que ha sido uno de los problemas en donde la Corte ha resuelto ante la amenaza cierta y determinada e imputable a algunas autoridades de violar esos derechos de las mujeres. Esto está dentro del expediente 4048-2012. También existe varias sentencias sobre los servicios y sobre los derechos sexuales y reproductivos, y también en materia de educación de las mujeres, que es un tema atendido en diversos aspectos. Sin embargo, voy a enfocarme en relación a una sentencia 4783-2013, que hay varios acumulados, en donde se habla sobre la educación con pertinencia cultural, y la Corte ha fallado atendiendo la dimensión de la interculturalidad
y multiculturalidad, específicamente de las niñas y niños indígenas mayas quiché, que cursan el nivel primario en 13 escuelas de Antigua, Santa Catarina, Ixhuatán, Sololá, y que se les está otorgando precisamente esos derechos de participación de una educación bilingüe, multicultural e intercultural, y el uso precisamente de ese idioma educativo. Además de ello, el derecho al trabajo de las mujeres, en la cual está garantizado precisamente como un derecho y un deber social que goza de protección en diferentes instrumentos, como es la CEDAW, y respecto también a la inamovilidad de las mujeres embarazadas, que se resolvió en el expediente 634/2016, y la Corte estableció doctrina legal que indica que la mujer embarazada tiene derecho a gozar de una especial protección de su trabajo, porque la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes y tratados internacionales imponen al Estado y a la sociedad la obligación de respetar los derechos que tiene la mujer embarazada y también su periodo de lactancia. También con respecto a la licencia por adopción de los hijos o hijas, la Corte expresó dentro del expediente 443 del año 2017 que, siendo que este derecho se discute, es de obtener licencia posparto de una madre adoptiva en el contexto de ser madre trabajadora, y se ha emitido especial protección desde las disposiciones de los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. La Corte hace también un estudio minucioso sobre la dinámica de las mujeres, precisamente en relación a cargo de direcciones políticas, condiciones de igualdad frente a hombres, haciendo precisamente un recorrido desde 1985. Y finalmente, quiero expresar que estas sentencias garantistas de derechos humanos de las mujeres que la Corte de Constitucionalidad ha emitido en función de la defensa del orden constitucional y como último intérprete y final, quiero decir que pues se ha logrado indudablemente algunos cambios. En algunos otros me ha tocado que realizar votos razonados disidentes, precisamente en la inconstitucionalidad de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de las mujeres, en donde se resolvió que el ámbito público no existía dentro de los vecinos. Para mí fue un retroceso precisamente de la legislación, precisamente de los avances que se había tenido, porque se trajo un retroceso en favor de las mujeres. Eso está plasmado dentro de mi voto razonado, y siempre seguiré como mujer, como madre, como hija, pero sobre todo como ciudadana guatemalteca, visibilizando precisamente que se erradique la violencia en contra de las mujeres. Muchas gracias.